Buenos días, hermanos, buenos días, amigos e invitados a esta reunión y a esta meditación en la palabra, a esta enseñanza. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por el amor tan grande que tienes para con tus hijos. Gracias por el amor tan grande que has tenido con la humanidad, Señor, queriendo que nadie se pierda y que todos vengan al genuino arrepentimiento. Gracias, Señor Jesucristo, por la obediencia al Padre. Gracias por obedecer hasta dar la vida por nosotros. Y gracias, Espíritu Santo, porque hoy glorificas el santo nombre del Señor Jesucristo y estás en medio de la iglesia y dentro de cada uno de los que ya hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestra vida y convenciendo al resto de la humanidad de justicia, pecado y juicio. Exaltamos tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a tener una reflexión y quiero que estemos atentos a la primera imagen que voy a describir, de la misma manera que hemos visto cómo una película empieza y hay una escena que va a marcar totalmente todo el desarrollo de la película. Y en la enseñanza de hoy anhelo que pase lo mismo. Pongamos atención a la siguiente escena que nos permite iniciar el tema para el día de hoy. Es una escena increíble, es un espectáculo al ver a un lado del camino a un asno, al otro lado del camino ver parado un león y cerca al asno y al león un cadáver, un cuerpo sin vida de un hombre. La escena se torna todavía más impresionante al mirar los detalles, porque el asno está ahí parado como el soldado que está haciéndole guardia de honor a un militar caído. Y a pesar de este asno estar tan cerca al león, el asno no parece asustado, está quieto. El león también permanece inmóvil, como una escultura finamente tallada, está de pie, mostrando toda su majestad y su poder, pero no ruge. El hombre que está yacido en el piso con una herida mortal. Así empieza la enseñanza en esta mañana y toda esta escena ha comenzado tiempo atrás, el libro de Primera de Reyes. En el capítulo 13, versículo 1, vamos a leer el siguiente relato. He aquí un hombre de Dios fue de Judá a Betel por palabra del Señor cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Y clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo: Oh altar, altar, así dice el Señor, he aquí a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti serán quemados sus huesos. Empieza la narración hablándonos de un profeta que va a donde Jeroboam para entrar en la escena. Jeroboam es el rey de Israel en el momento, después del conflicto con Salomón y después de que Dios permite que Roboam sea rey de Judá y Jeroboam de Israel. Aquí se dividen en dos el reinado de Israel. Jeroboam hace lo malo delante de Dios. Jeroboam se hizo imágenes de dos becerros y los llevó a los lugares altos para que Israel lo adorara. Realmente empezó a instituir oraciones y sacrificios en estos altares y hasta nombró sacerdotes
según a él le pareció hacer, y por último no tuvo con eso suficiente, sino que también él mismo ofrecía los sacrificios como si fuera el sacerdote. Este pecado tan grande de Jeroboam, pues obviamente mueve al Dios poderoso a enviar a su profeta, y aquí es donde entra en escena un profeta, como dice aquí la palabra de Dios. Y este profeta viene a profetizarle a Jeroboam lo que ha de venir y la sentencia que tiene el Dios poderoso para él. Y aquí el profeta le dice que nacerá un hijo que se llamará Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti serán quemados huesos humanos. En el versículo 3 dice, aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí el altar se romperá y las cenizas que están sobre él se derramarán. No solamente vino este profeta a dar la profecía, sino que también dio pruebas de que esa profecía era cierta. Y la prueba era de que el altar se iba a romper y se iban a derramar las cenizas del altar donde iba a celebrar Jeroboam. 4. Y aconteció que cuando el rey oyó la palabra que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar diciendo, prendedlo, pero la mano que extendió contra él se secó, de modo que no podía volverla hacia sí. Y el altar se rompió y las cenizas se derramaron del altar conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por palabra del Señor. El rey respondió y dijo al hombre de Dios, te ruego que supliques al Señor tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. El hombre de Dios suplicó al Señor y la mano del rey le fue restaurada y quedó como antes. Entonces el rey dijo al hombre de Dios, ven conmigo a casa y refréscate y te daré una recompensa. Pero el hombre de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, no comería pan ni bebería agua en este lugar. Porque así me ordenó por palabra del Señor que me dijo, no comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino que fuiste. Y se fue por otro camino, no regresó por el camino por donde había ido a Betel. Vemos aquí la narración del hombre de Dios, el profeta que envía el Dios poderoso a donde Jeroboam para darle la profecía de lo que iba a acontecer. Aquí vemos la actitud de un rey impío, cómo después de pecar tan gravemente Jeroboam, cómo recibe el juicio de Dios y cómo por profecía se le advierte lo que va a pasar. Este hombre había no solamente guiado mal al pueblo, sino los estaba llevando a la idolatría en los lugares altos. Allí hizo casas y sitios como de veraneo para que la nación de Israel estuviera cerca a los sitios de sacrificio. Y realmente en la palabra de Dios, una de las fallas de Jeroboam fue haber tocado lo santo, haberse puesto a actuar como sacerdote, cuando los únicos sacerdotes en la palabra de Dios que compungieron como sacerdotes y como reyes fue Melquisedec y el Señor Jesucristo. Nadie más en la palabra de Dios. Aquí vemos cuando este rey oye lo que le dice el profeta, de una vez extiende su mano para llevar juicio contra el hombre de Dios, dice la Escritura. Pero al extender su mano, esta mano le quedó tiesa y no la podía doblar. La mano no solamente le quedó tiesa, sino que se secó. Obviamente la mano quedó sin movimiento, quedó totalmente rígida. Pero mira de una vez cómo cambia. Primero dicta sentencia y luego le clama al profeta de Dios para que ore por él, para que pida por él. Vemos cómo nosotros en el mundo encontramos personas con esos comportamientos. Personas como blasfeman del nombre de Dios, personas como se apartan de caminar con Dios, de no buscarle y resistir la palabra, pero cuando nos ven yendo hacia la iglesia, oren por mí.
obviamente este hombre ora por el rey y Dios le concede restaurarle su brazo. Estos acontecimientos los estaban mirando, por supuesto, toda la nación que había subido a adorar. Y continúa diciéndonos la palabra de Dios en el 11. Moraba entonces en Betel un anciano profeta, y sus hijos fueron y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel. Las palabras que él había hablado al rey las contaron también a su padre. Imagínate los dos muchachos llegar a donde el papá a contar toda la historia. Los dos muchachos dándole la narración a su papá. Pero aquí yo quiero que miremos una parte importante de la enseñanza, y es que no está el registro de estos dos profetas en la palabra. Ni está el registro del hombre de Dios que viene a la profecía a Jeroboam, ni está tampoco registrado el anciano al cual los hijos en este momento le están hablando. La palabra lo describe como un anciano profeta. Un anciano profeta. El varón de Dios habló con el rey. Este anciano profeta tenía 2 hijos, y los 2 hijos le contaron, por supuesto, totalmente lo que había hecho el profeta con el rey. Y asombrados le decían: pero es que es increíble, papá, ¿cómo es posible que este hombre no haya querido recibirle al rey alimento, no haya querido recibirle un regalo al rey? Y que un regalo del rey es algo supremamente grande, no es cualquier cosa. Y este hombre me dejó o nos dejó impresionados porque no quiso recibir ningún regalo del rey. Aquí nos está enseñando la palabra también, familia, cómo este hombre de Dios no toca lo inmundo, cómo este hombre de Dios lleva el mensaje de Dios, pero es advertido por Dios que ni coma ni beba, que no vaya a permitir que su vida sea atraída por lo que le están ofreciendo en el mundo. Tú, hijo de Dios, manos limpias, una vida en santidad te está demandando el Señor de ti. Ve llevando el evangelio. Si tienes que hacerte como alguno del mundo para llevar el evangelio, hazlo, pero no te quedes, no te sigas por ese camino, vuelve por otro camino. Camina con el Señor y obedece las instrucciones. Pues la palabra sigue narrando que el padre le dijo a los muchachos: bueno, ¿y por dónde se fue ese profeta? En el 12. Y los hijos mostraron el camino por donde se había ido el hombre de Dios que había venido de Judá. Entonces dijo a sus hijos: aparejadme el asno. Le aparejaron el asno y se montó sobre él. Y fue tras el hombre de Dios, lo halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y él respondió: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Y él respondió: no puedo volver contigo ni ir contigo, tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. 17. Porque me vino un mandato por palabra del Señor: no comerás pan ni beberás agua allí, ni volverás por el camino que fuiste. Y el otro le respondió: yo también soy profeta, como tú, y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo: tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Entonces se volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Y sucedió que cuando ellos estaban a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que le había hecho volver, y él clamó al hombre de Dios que vino de Judá diciendo: así dice el Señor, porque has desobedecido el mandato del Señor y no has guardado el mandato que el Señor tu Dios te ha ordenado, sino que has vuelto y has comido y bebido agua en el lugar del cual él te dijo: no comerás pan ni beberás agua, tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. Qué cuadro tan tremendo aquí, cuando este anciano profeta le da alcance al hombre de Dios
y lo engaña diciéndole que vaya a su casa porque un ángel le dijo que fuera a su casa. Dice que el profeta lo encuentra en una encina, que allí estaba el profeta sentado, descansando, o no lo explica más la palabra qué estaba haciendo. Este anciano encuentra al hombre de Dios sentado debajo de una encina. Allí vemos también un mensaje para los hijos de Dios, que nosotros no podemos hacer pausas en la vida espiritual, no podemos distraernos en lo que Dios nos ha mandado. Este hombre se detuvo. Se le había ordenado que volviera por otro camino al sitio donde había sido enviado. Y se distrajo y lo encontró, lo alcanzó este profeta anciano debajo de una encina. Podemos analizar aquí para nuestra vida y aplicarlo, de no desviarnos de la orden que el Señor nos ha dado, y cuando el Señor habla en su palabra, Él es claro para que nosotros obedezcamos. En varias porciones de la palabra encontramos que el soldado que sirve a su ejército no se distrae con las cosas del mundo. Ya había obedecido, este hombre se fue por el otro camino y no regresó por el camino donde se le había ido a Betel. Hasta ahí obedeció. Se le da alcance y lamentablemente lo engaña este anciano profeta y lo lleva a cometer el error. Aquí encontramos muchas preguntas, pero en gran manera los jóvenes, hijos del anciano profeta, le hablaron tan bien de ese profeta que casi que la narración nos dice que el anciano fue a probarlo a ver si verdaderamente era tan firme, porque era demasiado grande lo que sus hijos le habían contado de lo que había hecho este enviado de Dios. Y pareciera que como reto les dijo: alístenme el burro, el asno, y yo me voy a alcanzarlo. Y al hacerle esa propuesta, lo trae a su casa y le da alimento y lo hace caer. Es una historia en verdad que tiene un calificativo de impresionante. No es una historia cualquiera. El no hacer altos en el camino, no desviarnos del llamado, de la vocación que el Dios poderoso ha hecho para nuestras vidas, cuando Él nos ha tomado para correr la carrera, cuando no nos distraemos de la carrera, pues vamos con el objetivo claro, obedeciendo, y nos libramos de muchos sinsabores. ¿Cómo es posible que hayan hecho cambiar de opinión a un profeta de Dios? ¿Cómo es posible que lo hagan desviarse de la meta? Es la enseñanza que debemos atesorar para nuestras vidas en esta mañana. Ven conmigo, le dice, a casa y come pan el profeta de Betel. Y él vuelve e insiste que no puede ir a comer pan en ese sitio, porque él lo sabe, le quedó muy claro, pero aún así fue y lo hizo. Seguimos leyendo la porción de la palabra desde el versículo 21. Y él clamó al hombre de Dios que vino de Judá diciendo: así dice el Señor, porque has desobedecido el mandato del Señor y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ha ordenado, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en lugar del cual él te dijo: no comerás pan ni beberás agua. Tu cadáver no estará ni entrará en el sepulcro de tus padres. Terrible para un israelita. Para ellos era una afrenta, una humillación muy grande que sus restos no reposaran, no fueran enterrados. Era un deshonor con su familia. Pues eso es lo que estamos viendo aquí, se lo profetiza el anciano al hombre de Dios. Y sucedió que después de haber comido pan y de haber bebido agua, aparejó el asno para él, para el profeta que había hecho volver.
Y cuando éste había partido, un león lo encontró en el camino y lo mató, y su cadáver quedó tirado en el camino, y el asno estaba junto a él, también el león estaba junto al cadáver. Y he aquí pasaron unos hombres y vieron el cadáver tirado en el camino y el león que estaba junto al cadáver, y fueron y le dijeron la ciudad donde vivía el anciano profeta. 26. Y cuando el profeta que le había hecho volver del camino lo oyó, dijo: es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor. Por tanto, el Señor lo ha entregado al león, que lo ha desgarrado y matado, conforme a la palabra que el Señor le había hablado. Aquí empieza a coger sentido esa escena que tuvimos al principio. Y no quise hablar del título y del tema para no adelantarme a lo que ya en este momento tenemos claro. El título para hoy: muy valiente pero desobediente. Muy valiente pero desobediente. Y el tema: la importancia de la obediencia y los peligros de la desobediencia. Muy bien. Oyendo esta narración, por supuesto que un hijo de Dios llena su corazón de un sentimiento de temor reverencial, porque es bastante significativo lo que Dios nos deja en la palabra en el Antiguo Testamento, lo que hizo a través de la nación de Israel, para que nosotros no vayamos a repetir la misma situación que ya el Señor nos tiene advertidos. Aquí encontramos varias enseñanzas, las cuales vamos a poder ampliar un poquito en esta mañana. Y realmente el hombre, y voy a dirigirme a hijos de Dios y voy a dirigirme a invitados y amigos. Como ha pasado ya el tiempo y la historia, la gente se va relajando y va pensando que pareciera que Dios no tiene ya un mensaje hoy para la humanidad. Pareciera que de alguna manera nos hemos acostumbrado a que a Dios ya nosotros no le importamos, viendo tanta descomposición en el mundo. Pareciera que Dios no se ocupa de nosotros, o que está demasiado envejecido para mirar y juzgar las cosas que hacemos. Pero a través de esta escena y a través de esta enseñanza aprendemos cuántos elementos positivos nos está dando el Dios poderoso para nuestras vidas. Claro, al pasar por el camino, la gente se sorprende al ver esta escena. Ver cómo un león inmóvil mira a la gente señalando esta escena. Cómo el león está allí quieto y cómo el asno allí quieto y cómo el enviado de Dios muerto en el piso. No termina uno de entender por qué el asno no corre. El asno aún está ahí parado al servicio de su amo que está en el piso. Pero también vemos aquí cómo el león realmente está muy cerca al asno y al cadáver. Vienen dos preguntas: ¿por qué el león no se come al asno y por qué no devora el cadáver? Porque el león mata para comer, el león no mata por matar, y es carnívoro. Hermanos, aquí vemos cómo el Señor, a pesar de este hombre haber desobedecido, aún allí como guarda su cadáver. Salmo 34:7, mira lo que nos enseña la palabra. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Aquí el Dios poderoso permite que el león le dé el mordisco certero en el cuello al profeta, pero no permite con su vallado de ángeles que toquen el cadáver. Vemos cómo el Dios poderoso, pagamos la consecuencia de nuestro pecado, pero no dejamos de ser hijos de Dios.
el Dios poderoso aún nos guarda en ese momento malo como lo está haciendo con este hombre de Dios. También meditemos un poquito en el anciano profeta. Los sentimientos que puede llegar a tener este hombre, porque nos damos cuenta que él vaya a hacer el acto que hace, seguramente pensando simplemente en ver si verdaderamente ese joven profeta era tan fuerte delante de Dios, tan fiel que no iba a caer, pero jamás dimensionó el juicio de Dios. Y aquí encontramos una porción para meditar también de toda aquella persona o ser humano que es tropiezo para un niño para que llegue a los pies del Señor, o es tropiezo para que cumpla su tarea. Para nosotros en nuestra vida cristiana es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por el que vienen los tropiezos. Y lo dice Lucas 17, 1 al 2. Nos aclara la palabra de Dios esa sentencia que posiblemente empieza a atormentar la vida de este anciano profeta, porque obviamente no vemos juicio inmediato para él, pero aquí, conociendo al Dios poderoso, debe sentir que fue tropiezo para este profeta joven. Y Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Y viene la palabra ay, juicio. No nos lo describe aquí la palabra de Dios, pero por supuesto sabemos que el castigo severo de Dios en su justicia va a llegar para cada uno. Pero familia, aquí vemos cómo el profeta anciano le anuncia al joven, al enviado de Dios, que va a tener un juicio por haber desobedecido. Dios le había dicho que no comiera ni bebiera allá. Y si este profeta estaba sin comida y estaba con sed, lo más lógico era que hubiera salido rápido de esa región. Al estar sentado debajo de una encina, dio la oportunidad para ser tentado y llega el profeta anciano a invitarlo a comer y a beber. Pero habiendo ya tenido conciencia de su pecado, de haber caído, ahí todavía no entendemos por qué, si Dios había provisto una salida, este hombre de Dios no toca la misericordia de Dios. Mira cómo el juicio de Dios empieza por la casa. Él es justo y cómo su disciplina está para sus hijos. Y aquí lo vemos en este hombre. Primera de Pedro 4:17 nos advierte de esta situación. Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Amigo invitado, mira cómo el Dios poderoso, en su justicia, disciplina a sus hijos. ¿Cuánto más va a ser el juicio y el castigo para aquellos que no quieren recibir el Evangelio y que no lo obedecen? El Dios poderoso está vivo. El Dios poderoso está cambiando vidas. El Dios poderoso resucitó. El Dios poderoso está en el plan perfecto. Y estamos en el tiempo de la iglesia y te está invitando a ti que vuelva los ojos al Señor, que se arrepienta de su pecado, porque si tiene disciplina a un hijo, ¿cuánto más va a estar la ira de Dios sobre los que no quieren caminar con el Señor Jesucristo? El creyente, siempre el Señor dispuso una salida sabiendo de nuestra debilidad en la carne, sabiendo que es inevitable que vengan tropiezos. Acabamos de leerlo en el Evangelio de Lucas, dicho por el Señor Jesucristo. Por eso está la porción maravillosa de la palabra en Primera de Juan 2:1, en una de las epístolas que Juan escribió. Dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Ese es el ideal, ese es el estándar, no pecar.
Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenía esta salida el profeta, no la tomó, no sabemos por qué. Pero él tenía esta salida y todo hijo de Dios tiene abogado allá a la diestra del Padre, al Señor Jesucristo. Tiene una salida. El fracaso en la vida espiritual no es obligatorio. Obviamente que no. A pesar de que sabemos que en la carne todavía combatimos y tenemos la lucha moral entre el bien y el mal. Pero el Señor nos ha provisto de éxito a pesar de caer en el desastre como cayó este profeta. Aquí vienen a nuestra mente unas palabras muy hermosas que dejó Judas, el hermano del Señor Jesucristo, en su epístola de un capítulo. Allí en Judas 1:24, mira lo que dice la palabra de Dios. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. El creyente que cae no pierde la salvación de ninguna manera y no tiene que quedarse postrado ni tiene que someterse a juicio de nadie porque tiene las herramientas de cómo actuar. No va el Señor a dejarlo siempre avergonzado ni frustrado. Hijito mío, estas cosas os escribo para que si pequéis, abogado tienes en el cielo. Y luego nos dice que Él, el Señor Jesucristo, es poderoso para guardarnos sin caída. Él nos lleva en el proceso de santificación precisamente para que nosotros seamos presentados a Dios, delante de Dios, para su gloria, porque en Él está la majestad, el dominio, la autoridad desde todos los tiempos, familia. En el 25 de Judas dice, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio, autoridad, antes de todo tiempo, ahora y por todos los siglos. Amén. Antes lo tenía allí el profeta. Ahora lo tenemos nosotros como abogado. Y por todos los siglos está el Señor intercediendo por sus hijos. Dios existe antes del tiempo, existe ahora y existirá para siempre. Nunca cambia y Dios no está limitado del tiempo. Lo tenemos ahí, por eso no es entendible por qué no buscó la salida el profeta y se sometió al juicio de Dios. Familia, entramos en un tema delicado. Tú, hijo de Dios, tú, amigo y tú, invitado, conoce la palabra de Dios, acércate. Hijo de Dios, tú que la conoces. Gálatas 1:8 nos advierte y ahorita retumba en nuestros oídos este versículo. Gálatas 1:8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. El Señor le había dado una orden específica a este profeta de Dios. ¿Y quién era el único que podía cambiar esa orden específica sino Dios? Hermanos, este profeta no tenía por qué haber aceptado esta invitación. La palabra de Dios no se contradice. Dios no es humano para que mienta. Él no nos pone en dos circunstancias en la cual nos veamos confrontados si lo hago o no lo hago. Él dio una orden y nosotros la obedecemos. El enemigo se vale de todas las artimañas. Aquí lo vemos representado por el león. Aquí está como león rugiente, mirando quién devorar, pues se le permitió quitarle la vida al enviado de Dios. Pero no se le permitió devorarlo. Está como león rugiente mirando a quién devorar, pues no se le da el gusto de devorarlo. Vallados de ángeles protegen el cadáver de este enviado de Dios. Dios no se contradice, familia. En Gálatas Pablo nos advierte que aún nosotros como líderes de la iglesia, aún él, Pablo en la época, llegare con otro cuento, con otra historia,
añadirle a la gracia salvífica del Señor Jesucristo otros temas, otro evangelio, no lo creáis, porque ya tienes el evangelio de Dios sembrado en tu vida. Qué importante estarlo viviendo, qué importante que como Pablo digamos mi evangelio. Y no porque exista otro evangelio, es porque Pablo se lo aplicó en las venas, es porque Pablo lo vivió. Así lo tienes que vivir tú, así lo tengo que vivir yo. Y no podemos distraernos en el camino. No podemos quedarnos mirando distraídos. Y en ese momento es que aprovecha el enemigo para quitarnos de la carrera y distraernos de la meta. Así sea un ángel venido del cielo que venga a dar otro evangelio. No lo creáis. Y en este tiempo te advierto, amigo, te advierto, hermano, te advierto, invitado. Hay voces por todo lado. Salen otros evangelios, salen otras enseñanzas, invitando a hacer unas locuras, sacando a la gente del evangelio de Dios, del verdadero evangelio. Santiago 3:1, familia. Encontramos una porción de la palabra también que nos ayuda aquí a entender la responsabilidad que tenemos. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Dios había dado el mensaje al rey a través del profeta. Dios había dado sentencia a Jeroboam. Por lo tanto, Dios, fiel a su nombre, también tuvo que dar sentencia contra su siervo. Tengamos cuidado de nuestra vida, porque si bien es cierto estamos advirtiendo a otros, dice la palabra de Dios que el que crea estar seguro, tenga cuidado que no caiga. Y eso aplica aquí también. Eso le cayó al siervo de Dios, a este enviado de Dios. Lo triste que en la palabra no aparece su nombre, como tampoco aparece el nombre del anciano profeta que lo hizo caer. Pero tengamos la seguridad que a través de esto el Dios poderoso exhortó y muchos entraron a la obediencia, así como como me exhortó a mí primero y como los está exhortando a ustedes, hermanos, amigos, invitados. Este es un mensaje de bendición. Este es un mensaje advertido por Dios. Este es un mensaje que nos ayuda a seguir amando a la nación de Israel, porque todo lo que hizo Dios a través de su nación, a través de estos hombres y mujeres, nos lo dejó como experiencia para que nosotros no repitamos lo que les pasó a ellos. Eso lo encontramos en 1 Corintios 10:11. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Y el 12 dice: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado que no caiga. Para eso se nos deja esta enseñanza, para que nosotros no vayamos a caer. Qué importante tomar conciencia de la obediencia. Así los momentos sean malos, no podemos negociar la obediencia hacia el Señor. Así los momentos sean malos, así haya presión de toda índole, así hasta haya escasez económica, no nos dejemos sacar de los caminos del Señor. Ya aprendimos que cuando la palabra escasea, hay tragedia. Hay tragedia. Cuando la palabra escasea, hay temor. Y lo contrario es que si la palabra abunda, conocemos más el amor de Dios. Y el amor echa fuera el temor. Que la palabra de Dios esté sobreabundando en nuestra mente, porque hoy entendemos lo importante que es la obediencia, pero también lo terrible y los peligros que trae la desobediencia. No nos dejemos engañar. No dejen entrar a su CPU un virus
con algún mensaje que esté ahorita corriendo, un nuevo mensaje, una nueva era, un volver al Antiguo Testamento, un guardar un sábado, un dejar de comer un alimento, porque es que por eso está el juicio de Dios. Mentira, mentira. El Hijo de Dios firme, llevando el mensaje, cumpliendo con el Dios poderoso la vocación para lo que fue llamado, con la palabra de Dios abundando, en oración permanente con Él y no mezclándonos con el mundo, no congraciándonos con el mundo, no cayendo en la tentación de ir por el camino que ya anduvimos. El Señor nos ha bendecido hoy con su mensaje y damos honra y gloria a su santo nombre. Sigámosle alabando y adorando a ese Dios que guarda y cuida a sus hijos y que de tal manera amó a toda la humanidad que quiere que todos vayamos a una eternidad con Él. El Señor les bendiga.